Bien, vamos con la otra sesión. Hola, Kiara, dime, Kiara. Sobre el francés ya no pude conectar en profesor por falta de línea, no sé. eh, ¿no me ves o no puedes llenar tus datos? No te puedo ver bien, profesor. Ah, ya, Muy- Kiarita, un favorita. Igual, sales un momentito y luego vuelves a ingresar. Puede ser el tema de la línea. Ok, profesor. A ver cómo vamos. Dime, Argelia. Profesor, no Argelia, puedo llenar, no sale. ¿no sale, no te permite abrir? No. A ver, si por A por B no te permite abrir, por favor, te voy a pedir en el chat nomás me escribas tus apellidos y nombres y la región a la que perteneces. Bueno, el grado ya lo sé que estás, en este caso, cuarto de secundaria de turno tarde. En el chat nomás escríbelo porque esto como está grabado, normal se va a alojar los datos que vas a escribir. Igual alguien que no tuviera duda, igual lo pone, ¿ya? Lo pone. Dime, Argelia. Hola. No se puede, profesor. Te voy a mandar por el mensaje, profesor. Sí, Mensaje por el en chat llamada. nomás, por favor. Por el chat de acá de la clase que está ahí en cosadito que hay el chat. Sí lo pueden ver. ¿Dónde es el chat, no, chicos? A ver, voy a compartir mi pantalla para ver dónde está el chat. A ver. Bien, el chat está acá en esta partecita. No sé si lo pueden ver. Acá en esta partecita. En la parte inferior, donde está por lo común en su computadora, por lo común está la parte encima de la hora, de la fecha, ahí. En su celular también está, debe decir chat ahí, en esta partecita que estoy moviendo ahorita mi dedito, ahí es el chat. ¿Ya, chicos? Dime, Argelia. Argelia, ¿te escucho? Ya, profesor, voy a intentar ya, otra vez. Ok, Voy a salir a y ver, voy a volver a ingresar. a ver, ¿cómo nos va? A ver, por favor. Muy bien, queridos muchachos, vamos a empezar entonces nuestra clase, ¿ya? Voy a presentar mi pantalla. Voy a Profesor, yo ampliar la ya le pantalla. envié. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. Vamos ahora sí. Acá está nuestro tema del día de hoy. Vamos a platicar, reitero, la literatura y la conquista, ¿no? La conquista, ya saben ustedes, un poco platicamos como introducción en la clase pasada. La conquista se desarrolló desde más o menos del año de 1532 hasta 1542. Es decir, tuvo una duración de 10 años. Chicos, duró 10 años. Entonces, vamos a ver el aspecto histórico como referencia de esta literatura. Obviamente acá vamos a platicar algo de historia, ¿no? Porque el contexto en el cual se desarrolla va a ser un contexto histórico, en un contexto cultural, y por ende esto influencia pues en la literatura. Bien, cuando hablamos de la literatura conquista, en el contexto histórico vamos a indicar que se dio la llamada literatura conquista. Fue pues el de la invasión, ¿no? Ya hemos indicado que los españoles no nos conquistaron, sino nos invadieron, pero la literatura tradicional lo llama literatura conquista y pues no podemos ir contra ello, ¿no? Entonces decimos que fue o es el de la invasión o penetración española a nuestro antiguo Perú. Este suscita más o menos aproximadamente posterior a la muerte de Huayna Cápac y el reinado de sus dos hijos, en este caso Huáscar y Atahualpa. He entendido que entre estos dos hermanos hubo una guerra civil, ¿no? Entre Huáscar y Atahualpa. Ya sabemos por historia que Atahualpa lo doblegó, lo mató a su hermano Huáscar y Atahualpa se convierte pues en nuevo Inca. Y en esos momentos es cuando llegan los españoles. ¿Qué más podemos decir? Estos invasores llegaron aquí con sed de riqueza. Obviamente estaban ávidos de oro y plata, buscaban el oro y plata por doquier, ¿no? Traían inicialmente, en este caso, una cultura de tipo vulgar, ¿no? Popular. Cuando decimos vulgar, popular, entendamos desde el ángulo de que los que vinieron a conquistarnos
No era pues gente preparada, no era gente culta. Por lo común era gente que de extracción baja, que habían sido sacados de las cárceles y pues obviamente le decían a los que estaban presos, ¿no? ¿Ustedes quieren su libertad? Pues obviamente quien no quiere si está encarcelado, ¿no? Quiere su libertad. Sí, queremos nuestra libertad. Muy bien, quieren libertad, entonces vayan a conquistar nuevas tierras. Y esos son los que vinieron a conquistarnos, ¿no? Y ya luego, posteriormente, se va a afianzar de la invasión una literatura un poquito más culta, ¿no? Bien, entonces, para tener como referencia ese punto de la conquista, reitero que se desarrolló entre el año de 1532 hasta 1542, reitero, 10 años de duración, tengamos en cuenta lo siguiente. Hay que tener en cuenta de que los españoles, cuando llegaron a tierras americanas, que ellos, para ellos era la India, porque nunca, ellos no sabían que habían descubierto un nuevo continente, que era América. Ellos habían considerado que habían llegado al país de la India, ¿no? Por eso nos dijeron, o nos quedamos con ese apelativo de indios, ¿no? Porque de indios no tenemos nada, nada, nada. Pues acá alguien ustedes han visto así que se parezca, a ver, ¿a quién? A Shere Khan, no hay nadie, ¿no? Todos somos, nosotros somos mestizos. Entonces, nuevamente disculpen, voy a presentar nuevamente mi pantalla. Ojo, si hay cualquier inconveniente, me dicen, profe, presente su pantalla o se me puede olvidar algo, activar el micro, ¿ya? Porque como lo estoy presentando a pantalla completa, no veo mucho los detalles. Bien, entonces decíamos que los españoles, cuando llegaron a las tierras americanas que ellos llamaban la India, por eso nos dijeron indios, se ubicaron básicamente en Panamá, aquí en Panamá. Acá se establecieron. Y obviamente ahí hubo un gobernador. El gobernador era el que manejaba, dirigía todo el ejército español, toda la expedición española. Ahora, un grupo de españoles se fue hacia el norte a conquistar a los aztecas, ¿no? En México. Y otro grupo, ya saben ustedes, encabezado por Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque, vinieron hacia el sur a conquistar el Tahuantinsuyo. ¿Y eso a causa de qué? Porque se decía o se escuchó que muchos balseros que venían del Tahuantinsuyo, esos balseros iban todo el mar y llegaban hasta Panamá llevando sus productos, intercambiaban y regresaban a su tierra. Y habían escuchado estos conquistadores de que en el sur había un país rico en oro y plata, ¿sí? Así que estos tres socios de la conquista, o sea, Pizarro, Almagro y Hernando de Luque, se acordaron a hacer su expedición y conquistar el Tahuantinsuyo. Claro, en ese momento no sabían que era el Tahuantinsuyo, simplemente como referencia había un país rico en oro y plata. Y salieron pues sin avisar al gobernador de Panamá, ¿no? A Pedro de los Ríos, no lo avisaron. Ahora, cuando Pizarro se vino con su barquito, se enteró el gobernador de Panamá y dijo pues a su comendador, o sea, a su encomendero, a su mensajero, le dijo, ve de alcance a Pizarro y que regrese porque ha salido sin mi autorización. Entonces, ese encomendero fue tras Pizarro y lo dio alcance en la Isla del Gallo, acá, en esta Isla del Gallo. Ahora, en esta Isla del Gallo se dice que pues se entrevistaron con el encomendero y le dijo, pues tienes que regresar a Panamá porque tú has salido sin orden del gobernador. ¿Y qué hizo Francisco Pizarro? La leyenda dice que sacó su espada, ¿no? Su sable, hizo una línea perpendicular en la arena y se puso delante de sus hombres y les dijo a sus hombres, los que quieren ser ricos, pasen para este lado. O sea, tenían que cruzar la línea, ¿no? La línea que había hecho, que había raspado con su espada. Y pasaron 13 soldados, no, 13 soldados. Por eso a la isla, esta isla del Gallo que está al norte de Ecuador, se llama las 13 Islas del Gallo. Bien, profe, ¿qué tiene que ver eso con literatura? Tiene que ver, ¿por qué? Porque uno de los soldados de Pizarro, uno de esos 13, escribió una copla, ¿no? Y esa copla dice acá, como aquí está. ¿Qué le dijo? Pues, señor gobernador,
Mírelo bien por entero, que allá va el recogedor, acá queda el carnicero. Fíjense, esta es la primera copla que se escribe, reitero, en la Isla del Gallo. Y esa es la primera manifestación literaria. Sí, chicos, es la primera manifestación literaria que vamos a encontrar en la conquista, en este caso en tierras americanas, escrito por un soldado de Francisco Pizarro. Ahora, esta copla, como pueden ver ustedes, es una copla, no es una copla, pues así por así, se supone que ese soldadito era muy preparado. ¿Por qué, profe? Porque esta copla tiene rima. Gobernador, fíjese, gobernador. Aquí está la rima, igualdad. Recogedor, fíjense, recogedor. Entero, fíjense, entero. Carnicero. Si nos damos cuenta, termina en ero, ero. Es rima perfecta, ¿no? Es más, también tiene métrica. Tiene métrica. Profe, ¿cómo métrica? A ver, un poco recordamos. ¿Cuántas sílabas tiene esta sílaba? Pues una sola sílaba es un monosílabo. Señor, mejor lo ponen en barritas ya porque por Diosito no nos vamos a entender. Lo ponen en barritas como un permiso. Acá, gobernador, por acá, por aquí y por acá, sílabas, ¿no? Y contamos, pues, hasta señor hay 3 sílabas, 4, 5, 6, 7. Este verso, por ejemplo, tiene 7 sílabas. A ver, si podemos aplicar licencias poéticas. Mírelo, 3 sílabas, ¿estamos de acuerdo? 3 sílabas. Bien, es monosílabo. Entero tiene 3 sílabas. Entonces, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tiene. 8 sílabas. Este no quiere. 8 sílabas, ¿ya, chicos? Bien. Acá, normal que allá, acá hay 2 sílabas. Allá, recogedor, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sílabas. Va subiendo, ¿no? 9 sílabas. Y el último, fíjese, acá separamos, separamos, carnicero, carnicero. Contamos, acá hay 3, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sílabas. Si nos damos cuenta, va subiendo, ¿no? Va subiendo. Ahí sería, ¿no? Entonces, fíjense, esta rima está bien trabajado. Está bien trabajado. Ya, queridos muchachos, entonces, esa es la primera rima que es, digo, la primera copla que se va a producir durante la conquista. La primera copla. Ahora, cuando dice, pues, señor gobernador, ya sabe, se refiere al gobernador de Panamá, Pedro Ríos, míralo bien por entero, que allá va el recogedor, es el encomendero, ¿no? Y acá que el carnicero. ¿Quién es ese carnicero? Es de suponerse que es Francisco Pizarro. Ese es el carnicero, ¿no? Bien, ¿qué más vamos viendo acá? Eso que ya tengamos claro. Otro hecho contextual que se da también fueron las guerras civiles internas, tanto españoles como indígenas. Es determinante también la resistencia que soportó el imperio en este contexto bélico e impositivo. Es decir, durante la conquista, queridos muchachos, se dieron en esta época, desde 1532 a 1542, se dieron, aparte del tema de la invasión y todo el proceso de dominio que tuvieron los españoles contra los incas, también se desarrollaron las guerras civiles entre españoles, indígenas, ¿no? Y resistencia de los indígenas, en este caso vamos a encontrar a Tupac Amaru I, o en este caso Manco Inca, que va a resistir a los españoles, ¿no? ¿Qué más podemos decir de la literatura conquista en el contexto histórico? ¿No? Se conoce con este nombre a la literatura dada durante el proceso de la invasión española al Perú, la interacción entre dos culturas y la propuesta de nuevos hombres. Bien, esto viene en su módulo. Les van a preguntar cuáles fueron las principales
especies literarias durante la conquista. Son tres, ¿ya, chicos? Coplas y cantares, que es lo mismo, coplas, los romances y las crónicas. ¿Ya, chicos? Coplas, romances y las crónicas. De las tres formas, hay que tener en cuenta que las crónicas son las más importantes. Las crónicas, indudablemente. Entonces, como referencia, vamos a ver qué son las coplas, ¿no? En este caso, las coplas son composiciones, ¿no? De 4 versos, como hemos visto acá, ¿no? Aquí hemos visto. Ahí está las coplas de 4 versos, 4 renglones, ¿no? Que pueden tener rima, ¿cierto? Tiene rima y métricas diferentes. En este caso hemos encontrado la métrica que tiene 7, el otro tiene 8, el otro 9, el otro tiene 10, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Expresan una forma peculiar de considerar la vida colectiva en los campamentos, en la lucha por someter a los indígenas, los sufrimientos padecidos y su descontento en la empresa de la conquista. ¿Sí? Tenemos aquí una copla que hemos ya leído, que se difundió mucho durante el descubrimiento. Fue la compuesta en la Isla del Gallo, ¿no? Que hemos visto, atribuida al soldadito Juan de Sarabia y dedicado a Pedro de los Ríos, el gobernador de Panamá. Entonces, eso que quede claro, por favor. Esta copla que hemos visto fue escrito, atribuido a Juan de Sarabia, y que se lo escribió, se lo dedicó al gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. A esta se le considera, esto es lo que queríamos decirles, se le considera una de las primeras composiciones escritas en castellano en América, la primera manifestación literaria escrita en tierras americanas. Bueno, luego de la copla vienen los romances. Los romances ya se van a desarrollar después de las coplas, ¿no? ¿Y qué son los romances? Son composiciones lírico-narrativas que surgieron en el siglo, en este caso siglo XIII, en España. No fue en América, fue en España. Obviamente ellos trajeron de España. Inspirado en los cantares de gesta, ¿no? Sus versos son octasílabos, de 8 sílabas, cada verso de 8 sílabas, más o menos así como el de acá, de 8 sílabos. El descubrimiento, la conquista y las expediciones inspiraron muchos romances de carácter popular. Por supuesto que también el amor fue un tema importante en este tipo de composiciones. ¿Ya, chicos? Los romances. Y lo más importante, en este caso hay que tener en cuenta que son las famosas crónicas. ¿Ya, chicos? Entre las coplas, los romances y las crónicas, lo más importante, lo más saltante son las crónicas. ¿Y qué son las crónicas? En este caso ya no está en verso, ya no está en poesía, sino están escritos en prosa, ¿sí? Escritos en prosa. Su objetivo principal es de informar, ¿no? Algunos cronistas escribieron, dice, sus crónicas o relaciones como informaciones de carácter oficial en su avance por territorios nuevos o al término de sus acciones bélicas. Mientras tanto, otros trataron de captar la nueva realidad geográfica y humana que los llevaba de verdadero asombro y dejaron testimonio de su participación activa como testigos de la conquista, de la lucha entre los conquistadores. De lo anterior, o sea, de los cronistas, podemos deducir que hubo cronistas oficiales y cronistas no oficiales. Bueno, en este caso he entendido que cronistas oficiales son los españoles, ¿no? Los españoles. Y los no oficiales ya son los indígenas, los indios y los mestizos. ¿Eh, chicos? Bien. Entre los cronistas españoles, claro, estos cronistas españoles escribieron sobre todo de acuerdo a la perspectiva de ellos, a favor de ellos, ¿no? Pero destacan en este caso Pedro Cieza de León, con su obra Señorío de los Incas, Crónicas de las Guerras Civiles. Luego tenemos a otro cronista de nombre Juan de Betanzos, Suma y Narración de los Incas, es su obra, ¿no? Miguel Cabello Balboa, su obra Miscelánea Antártida. Luego tenemos a Pedro Sarmiento de Gamboa, en este caso de Gamixia también, Historia Índica. Tenemos a Martín de Murúa, o Morúa, Genealogía de los Incas, ¿no? Y Bernabé Cobo, Historia del Nuevo Mundo. Ahora, de esos cronistas españoles, queridos muchachos, destaca Pedro Cieza de León, ¿ya? Bien, ahora, también vamos a tener cronistas indígenas, ¿no? Indígenas, cuando decimos indígenas, son incas, ¿no? Todavía con ascendencia incaica.
Tenemos en ese punto a Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Y Juan Santa Cruz Pachacuti. Felipe Guamán Poma de Ayala tiene una obra que se llama Nueva Crónica y Buen Gobierno, ¿no? Y Juan Santa Cruz Pachacuti tiene una obra que se llama Relación de Antigüedades de este Reino del Perú. Ahora, ustedes dirán, profe, pero los incas tenían acceso a la educación para que escriban. Claro, es una buena pregunta, ¿no? Obviamente que los incas, los indígenas, no tuvieron acceso a la educación durante la conquista, no tuvieron acceso a la educación. Entonces, profe, ¿cómo escribieron? En este caso, no escribieron. Ellos, ¿qué hicieron? Sobre todo, Felipe Guamán Poma de Ayala dibujó lo que observaba, o sea, dibujaba lo que veía, ¿sí? Claro que tenía un manejo muy incipiente del castellano, pero sobre todo trató de retratar lo que pasó durante la conquista. Esto, más o menos, Felipe Guamán Poma de Ayala escribió un aproximado o graficó aproximadamente 315 imágenes, ¿no? De cómo los españoles trataban a los indígenas. Por ejemplo, en una de las crónicas vamos a encontrar que dice que los incas llevaban en andas a las minas a los españoles. Ahí los españoles bien felices sentados y le hacían andar por las minas, ¿no? Y pues muchos eran sometidos a los castigos forzados, ¿no? Entonces, trató de retratar en base a las imágenes, en este caso Felipe Guamán Poma de Ayala. Ahora, dentro de los cronistas mestizos vamos a encontrar al padre Blas Valera con su obra Historia del Perú Antiguo, Inca Garcilaso de la Vega con los comentarios reales del Inca o de los Incas, Cristóbal de Molina con su obra Relación de las Fábulas y Ritos. Bien, dirán, profe, ¿y por qué lo puso con amarillo? Le puse con amarillo para retratar que entre los cronistas españoles el más importante es Pedro Cieza de León, entre los cronistas indígenas el más importante es Felipe Guamán Poma de Ayala, y en los cronistas mestizos el más importante es Inca Garcilaso de la Vega. Profe, entre los tres, ¿cuál es más importante? Chicos, ahí el más importante es Inca Garcilaso de la Vega. Este es el cronista más importante de nuestra patria y el mejor cronista seguramente de la época de la conquista, ¿sí? Inca Garcilaso de la Vega. Bien, hablando de Inca Garcilaso de la Vega, vamos a comentar brevemente de su vida del Inca Garcilaso de la Vega, en este caso entendido que nació en 1539 y falleció en 1616. Chicos, 1539, 1539, 1616. Ahora, cuando hablamos de Inca Garcilaso de la Vega hay que tener en cuenta lo siguiente, que este señor, este escritor, este cronista fue hijo de una princesa, ¿no? ¿De quién, profe? De la ñusta incaica, sobrina de Huayna Cápac, de nombre Isabel Chimpuoc. Este fue su mamá de Inca Garcilaso de la Vega. Y pues fue producto del cruce con otro español, en este caso con un conquistador español, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Ya saben ustedes, el cruce entre un español y una indígena, una inca, nació fruto de ese amor, fue un mestizo. En este caso, Inca Garcilaso de la Vega es un mestizo. Ahora, lo interesante en este punto es que este personaje, Inca Garcilaso de la Vega, en este caso ya sabemos que nació en Cusco y fue bautizado en sus inicios, inicialmente con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa. Ese fue su nombre inicial. Y dijeran, profe, pero no tiene nada de su papá ni de su mamá. Es cierto, no tiene nada de papá ni de mamá. Simplemente en este caso, don Sebastián Garcilaso de la Vega le puso el nombre de su abuelo, ¿sí? El nombre de su abuelo. ¿Cuál es el nombre de su abuelo? Gómez Suárez de Figueroa. Ya posteriormente, en este caso, el Inca Garcilaso de la Vega, pues dice, yo quiero llamarme como yo quiero llevar el apellido de mi papá y se puso en este caso, ¿no? Como el Inca Garcilaso de la Vega. ¿Ya, chicos? Bien, continuamos. Voy a nuevamente presentar mi pantalla. Disculpen. Seguimos entonces.
Seguimos con Inca Garcilaso de la Vega. Bien. Un momentito, chicos. Continuamos entonces. Voy a poner pantalla completa. ¿Se ve, chicos, la pantalla que estoy presentando? Por favor, ¿me confirman? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, muchas gracias. Gracias, ustedes siempre atentos. Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta algo del Inca Garcilaso de la Vega. Él vivió, acá hemos indicado que a los 20 años viajó a España, o sea, viaja a España, y de ahí pasó el resto de su vida allí, ¿no? Murió ahí en España. Como tuvo influencia, su madre fue una ñusta incaica, lo enseñaron en este caso, él estudió en el Colegio Noble de los Indios en Cusco. Ahora, en esa educación que tuvo, porque su madre, reitero, era de sangre real y su padre era un capitán, por ende tuvo educación. Él, aparte de saber el español, también sabía el latín. Entonces, ahora la información que él recibió básicamente fue de parte de su madre por dos generales incaicos. Dos generales incaicos le contaron cómo fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles. Digamos, los militares generales incaicos fueron Chauca Rimachi y Juan Pechuta. Estos incas le explicaron cómo fue el Tahuantinsuyo, cómo eran sus casas, cómo eran sus patios, cómo era la educación en los incas, todo lo que nosotros podemos conocer del Tahuantinsuyo, gracias a esos dos generales incas y obviamente a su madre, a Isabel Chimpuoc. Entonces, Inca Garcilaso de la Vega nos va a contar cómo fue el Tahuantinsuyo antes de la llegada de los españoles y cómo fue el Tahuantinsuyo después de la llegada, es decir, las guerras civiles, en este caso, hasta más o menos 1542, ¿no? La época de la conquista. ¿Qué más? Podemos decir en este caso, su obra se compone de la traducción, entre otras obras más que escribió, está la obra Los Diálogos de Amor, es una obra, ¿no?, de Inca Garcilaso de la Vega, del León Hebreo, es otra obra, Genealogía de García Pérez de Vargas, es otra obra, La Florida del Inca, ¿no? Esta Florida del Inca se relaciona básicamente con la búsqueda de los conquistadores españoles, porque habían escuchado por tradición oral de que había un lugar donde había una fuente de agua que emanaba y el que bebía de esa fuente lograba la inmortalidad, ¿no? Y los conquistadores fueron en búsqueda de ese agua, ¿no?, de ese manantial, pero nunca lo hallaron, ¿no? Y además, seguramente la obra más importante es Los Comentarios Reales del Inca, ¿no?, que la primera se publicó en 1609 y la segunda, con el título Historia General del Perú, que se publicó póstumamente en 1617. Ya saben ustedes por qué se dice póstuma, porque se publicó después de su muerte. ¿Estamos? Porque él murió en 1616, seguramente esa obra no se terminó de editar y cuando ya murió, recién en 1617, se publica la segunda parte de la obra, ¿no? Bien, un poco comentamos de la obra de los comentarios reales de los incas, ¿no? En este caso, como referencia, hay que tener en cuenta algunos aspectos muy marcados, ¿no? Por ejemplo, en la primera parte se publicó en Lisboa en 1609, ¿no? En este caso vamos a tener la descripción geográfica, la fauna, la flora, las costumbres del antiguo Perú, es decir, antes de la llegada de los españoles. ¿Qué más? El origen de los incas, ¿no? La religión de los incas, la organización, el gobierno en paz y en guerra, hasta la llegada de los españoles. Eso narra en la primera parte. Aquí hay que añadir además, busca corregir a otros cronistas y proyecta su personalidad como autor competente, manifestando su dominio del quechua y su doble origen inca y español. En este caso, Inca Garcilaso de la Vega también conocía el quechua, ¿no? Conocía el quechua. Fue un tipo muy diestro seguramente. Ahora, por ejemplo, nosotros, seguramente ustedes saben, queridos chicos, chicas,
Saben algunos mitos, algunas leyendas que hemos referenciado en la clase anterior. Por ejemplo, el mito o la leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. Esta leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo lo tenemos gracias al Inca Garcilaso de la Vega, porque él, al escuchar esa leyenda, lo escribió en sus comentarios reales del Inca, ¿no? ¿Sí? Ahí lo escribió. Y todos los mitos y leyendas, algunos de ellos, pues los ha escrito Inca Garcilaso de la Vega, otros los ha escrito, por ejemplo, José María Arguedas, y en este caso posteriormente, entre otros más, ¿no? Por ejemplo, algunos mitos, por ejemplo, de los hermanos Ayar o del mito de Pacaritampu, también tiene este origen, en este caso que él escuchó las versiones orales y lo transcribió en los comentarios reales del Inca. Otro de los mitos es el mito del dios Huiracocha, ¿no? En la cual, por ejemplo, hay un mito, no sé si ustedes recordarán el mito de Huiracocha y en este caso que está vinculado con una hermosa mujer llamado Anuraya, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es otro de los mitos muy conocidos. Creo que la clase pasada también algo explicábamos, por ejemplo, de cómo los incas criaban a sus hijos, ¿no? ¿Sí recuerdan esa historia que les conté la clase pasada? Cómo los incas criaban a sus hijos, cómo daban luz los incas, etcétera. Sí, seguramente recuerdan, ¿no? O se han olvidado, no creo. Hay un mito de Curinaya. ¿Han escuchado el mito de Curinaya? Les voy a contar brevemente, ¿ya, chicos? A ver, cortito nomás para no cansarles. Se dice que había en un pueblito, eso también es de origen incaico, que se traslució durante la época incaica y que se mantuvo en tradición oral, y gracias ya a los escritores como el Inca Garcilaso de la Vega se mantuvo ya en forma escrita, es el mito de Curinaya y Huiracocha. Este mito trata sobre todo de Curinaya, que se dice que era una mujer muy hermosa que vivía en un comarca, o sea, en un pueblo. Era la mujer más bella, ¿no? Y ella, Curinaya, no veía que ningún hombre estaba a su altura de ella por su belleza era incomparable. Y todos los hombres del pueblo pues la pretendían, pero ella no aceptaba, no miraba a alguien digámoslo así, de su nivel, ¿no? Era muy orgullosa. Así que, pues, un día dice esta chica, esta muchacha Curinaya se fue a coser debajo de un árbol de lucma. Estaba cosiendo ahí, digo, tejiendo su ropa, y de pronto vio eso el dios Huiracocha. El dios Huiracocha es un dios muy tradicional en la época incaica. Se dice que se convirtió en un ave y se fue volando al árbol y se posó en el árbol. Y ese dios Huiracocha buscó el fruto maduro, una lucma madura, y cogió la lucma y se lo arrojó al lado de la chica, al lado de Curinaya, que estaba tejiendo, ¿no? En la sombrita. Y cuando Curinaya observó que el lucma caía a su lado, lo cogió y se lo comió, ¿no? Tiempo después, días después, meses después, esta muchacha quedó embarazada. Estamos literatura, chicos. Quedó embarazada. Bueno, tuvo en este caso un hijo, ¿no? Un hijo, y no sabía de quién era, pues, ese hijo, porque no había, como dicen, disculpen chicos el término, Curinaya no había cruzado piernas con ningún hombre, pero estaba embarazada. Así que cuando su hijo creció, ya cuando cumplió un año, hizo llamar a todos los hombres del pueblo, dijo, quiero que vengan a una reunión. Y los hizo sentar así como digámoslo, como en un salón, en, sentado ahí, ¿no? Obviamente los hombres iban pues bien vestidos, queriendo impresionar a Curinaya. ¿Y cuál fue el propósito? El propósito era de que ese niño
tenía que reconocer a su papá en esa muchedumbre, entre esos hombres. Adivinen, chicos, ¿el niño reconoció a su papá o no? ¿Qué dicen? Sí, profesor. No creo, profe. Claro que sí. ¿Recuerda una frase que dice, la sangre llama a la sangre? La sangre llama a la sangre. Entonces, qué hizo Kurinaya? Dice, cogió a su niño, a su bebé, y le puso en el medio del salón, ¿no? Obviamente estaban sentados todos alrededor, bien sentaditos ahí. Y dijo, mi hijo va a reconocer quién es su papá. Entonces el niño iba gateando, gateando, y le miraba a las personas, le miraban, pues otra vez no les parecía nada. Y de pronto llegó donde un anciano, un ancianito, que estaba sentado, le miró a este niño, le sonrió y quería que le cargue. O sea, le dijo, cárgame. Ya saben los niños cuando quieren que se les cargue, ¿no? Se apoyó en sus rodillas y quería que le cargue. Y Kurinaya dijo, ¿y yo cómo me puedo haber embarazado de este hombre, de este viejo decrépito? ¿Qué hizo? Cogió su criatura y se fue corriendo, huyendo, maldiciendo a ese anciano. ¿Cómo me pudo haber cómo me pudo haber embarazado de ti si tú eres un viejo decrépito? Pues Kurinaya era una mujer muy orgullosa. ¿Qué pasó? ¿Quién era ese viejo? Ese viejo era el dios Huiracocha. El dios Huiracocha, como era dios, podía convertirse en ave, en anciano, en joven, en un, digamos, un mozo, etcétera, ¿no? Tenía ese poder. Así que pues Kurinaya no sabía eso y se fue corriendo, cogiendo su criatura, maldiciéndolo. Bueno, el dios Huiracocha ya iba a su atrás, ¿no? Darle alcance a Kurinaya. Pero la mujer iba a gran velocidad, corre, 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 corre. Y el dios Huiracocha se dice que cuando se encontró con un zorrillo, el zorrillo ya saben ustedes que huele feo, ¿no? Tiene un olor muy desagradable. Le preguntó al zorrillo, le dijo, señor zorrillo, ¿ha visto por acá una mujer que va corriendo cargando un bebé? El zorrillo le dice, sí, 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 pero esa mujer está muy lejos, mejor ya no le sigas. Así que olvídate, no los vas a alcanzar. El dios Huiracocha le decía, bueno, por darme la mala noticia, tú andarás odiado por los hombres, vas a oler pestilencia y solo andarás de noche. Y va caminando igual a su atrás, ¿no? Y de pronto se encontró con el cóndor, le dijo, señor cóndor, ¿has visto una mujer que va con su criatura por acá? Ah, sí, le dice, está cerquita, un poquito aceleras y lo das alcance. Por darme la buena noticia, tú serás amo y señor de los cielos, los hombres te van a temer, vas a comer pura carne. Entonces a los animales que le decían la buena noticia que lo iba a alcanzar, les daba la bendición, y a los animales que le daba la mala noticia, simplemente les maldecía, como al zorrillo, al zorro, entre otros animales más. Era profe, lo alcanzó, no lo alcanzó. ¿Qué había pasado con Kurinaya y su criatura? Seguramente quizás algunos de ustedes conocen las playas del sur de Lima. Hay un lugar que se llama Pachacamac, ¿no? ¿Qué había pasado? Que Kurinaya y su criatura se lanzaron al mar. Se lanzaron al mar. Y al lanzarse del mar se dice que se formaron dos islas. Cuando ustedes algún día van a las playas del sur, Pucusana, Punta Hermosa, Punta Negra, ahí hay dos islas, una grande y otra pequeña. La grande se dice que es la madre, Kurinaya, y el pequeño es su hijo. Y en épocas de luna nueva se dice que sale con su hijo, le lava la carita, se peinan y luego se sumergen en el mar, ¿no? Es la leyenda. Esas leyendas, por ejemplo, lo encontramos, obviamente, en este caso de tradición oral, en este caso en los comentarios reales del Inca, ¿no? Bien, ahora en la segunda parte ya hemos indicado que se publicó en 1617 en este caso con título de la obra, la obra se tituló Historia General del Perú. En esta obra o en esta segunda parte trata básicamente de la conquista del imperio de los incas, las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? La motivación psicológica de Garcilaso radica en su intención de reivindicar la figura de su padre, o sea, ya les había indicado, Inca Garcilaso estuvo a favor de la conquista, ¿no? Calumniando ante los personeros de la corona durante las guerras civiles entre los conquistadores, ¿no? En la segunda parte, ya aquí narra después de la conquista, ¿no? Por ejemplo, una crónica
muy conocidas, por ejemplo, de que Pizarro no sabía leer. ¿Y cómo lo comprobó en este caso? ¿Cómo lo comprobó Atahualpa? Porque Atahualpa le comprobó que no sabía leer. Ya saben ustedes que en Cajamarca, Atahualpa fue tomado, preso, y pues se les indicó, se le acusó por muchos cargos, uno de ellos por haber matado a su hermano, y pues le dijeron, bueno, ¿quieres liberarte? Pues llena este cuarto lleno de oro. Entonces Atahualpa levantó la mano y dijo, voy a llenar de oro hasta esta altura. Y pues de todos los confines del Tahuantinsuyo iban llevando oro y plata para llenar ese cuarto, el cuarto de rescate en Cajamarca. Algunos días, bueno, yo personalmente conozco Cajamarca y se ve todavía ese cuarto de rescate, ¿no? Y se dice que iban llenando de oro y plata y estos sinvergüenzas, vamos a llamarlo así, españoles, de madrugada, 3, 4 de la mañana se iban sacando. ¿Para qué? Para que no se llenara, ¿no? Porque si llenaban, pues Atahualpa posiblemente hubiera salvado su vida, pero ese no era el propósito. Así que cuando Atahualpa estuvo preso, en prisión, siempre había un soldado español que le cuidaba, las 24 horas le cuidaba. Y un día, pues Atahualpa consideraba que el tema de leer y de escribir era cuestión de Dios, era cuestión divina. Y los españoles seguramente pues leían la Biblia, escribían, y Atahualpa no comprendía porque los incas no sabían ni leer ni escribir, ¿no? Así que, ¿qué pasó? Le dijo a un soldadito, le dijo, escríbeme en una hoja la palabra Dios. Y ese soldadito que sabía escribió en la hoja la palabra Dios, ¿no? Muy bien, gracias, le dijo y se lo guardó Atahualpa. Tiempo después ingresó Pizarro a visitarlo a Atahualpa y pues le dijo al señor Pizarro, ¿me puedes leer qué dice esta hojita? A lo que Pizarro no supo qué contestar, no supo. Ahí sacó una conclusión lógica a Atahualpa el tema de que leer y escribir no es cosa divina, es cosa aprendida, porque algunos españoles sabían leer y escribir y otros no sabían ni leer ni escribir, como caso de Pizarro, ¿no? Entonces, esas crónicas, por ejemplo, lo vamos a encontrar en la segunda parte de los comentarios reales del Inca, ¿no? Otra historia, por ejemplo, tenemos, para no cansarles chicos, también nos va a ganar la hora, se dice que, ya saben que los españoles, Pizarro sobre todo, le gustaba pues el oro. Así que un día le dijo, bueno, Atahualpa dice tenía su vaso de oro, tenía su cetro de oro, ahí tomaba su bebida. Y un día Pizarro fue y le dijo, ¿podemos intercambiar mi vaso de cristal con tu vaso de oro? Y Atahualpa pues le dijo, excelente, no hay problema, no me complico, porque para los incas el oro no era pues así como lo valoramos ahora como con valor, ¿no? Los incas no conocían el dinero. Así que le dio el cristal e intercambiaron y lo que hizo Atahualpa fue coger el vaso de cristal y soltarlo. Y al soltarlo se desplomó, se rompió el vaso. Y le invitó a Pizarro también que haga lo mismo, que le suelte. Obviamente cuando soltó el vaso de oro no se rompió. Entonces ahí lo demostró de que entre el cristal y el oro tiene más valor, porque no se destruye, simplemente no se, en este caso Atahualpa le dio una mofa al pobre Pizarro, ¿no? Que ese señor se moría pues por oro y plata, y si era posible vendía su alma al diablo por más oro y más plata. Muy bien, queridos muchachos, entonces ustedes quieren conocer algo de nuestra historia, antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles, les comento, les sugiero que lean los comentarios reales del Inca. Ahí un poco vamos a conocer nuestro país, ¿sí? Muy bien, si no hay nada más que hablar, les agradezco la gentileza, pero no sé si habrá alguna preguntita, por favor, todavía estamos a tiempo. Estamos a tiempo todavía. Por favor, los que llegaron tarde, les estoy mandando ahí en el chat de la clase, ahora en la clase que estamos, el chat de la asistencia, por favor, llénenlo, pongan sus apellidos y nombres, es cortito, su grado, su turno, sábado y tarde, y de dónde proceden, ¿no? No sé si tienen alguna duda, queridos muchachos, alguna pregunta, con toda confianza, por favor.
Berta, ¿estás ahí? Raquel. Sí, profesor. ¿Me dejé entender, hijita? Sí, profesor. Muy bien, ya, Raquelita. Raquel, muy bien, Berta. Raquel, ¿estás ahí? Sí, Raquel estoy le veo ahí. yéndose para otro. Muy bien. ¿Alguna Ninguna, pregunta, profesor, todo Raquelita? está bien. Muy bien, gracias, Raquel. Muy bien. Isaura, ¿están por ahí? Argelia, Azucena. Sí, todo está bien, profesor. Muy bien, queridos Profesor, todo muchachos. está muy bien, profesor. Allí, Muchas gracias. Está Muy muy bien, bien. Argelia. Ok, Kiara, muy bien. Bien, queridos muchachos, chicas, chicos, gracias por su tiempo, su paciencia y sobre todo el tiempo que ustedes tienen para estudiar. Les agradezco infinitamente, que tengan un bonito día, una bonita tarde, una bonita noche, un bonito fin de semana y a seguir para adelante, a seguir estudiando, a seguir esforzándonos, que eso es la vida, ¿no? Hay que seguirlo para adelante. Muchas gracias por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos la próxima semana. Hasta Muchas luego, gracias, profesor. queridos. Ya, profesor, gracias. Igual manera, Hasta cuídese. luego, queridos chicos. Nos Gracias, vemos. profesor, por su enseñanza. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta Hasta luego a luego. todos, hasta la próxima. Hasta luego, Luchito. Cuídate.